6 de Romanos, el 15 hemos leído del 15 al 33 y el 16 del 1 al 16. Muchas personas, cuando llegan a determinadas partes de la Biblia, se las saltean o no le prestan la atención diciendo, pero bueno, esto está de relleno. Mal pensado, ¿no? Esto está de relleno. Planes que el apóstol Pablo tiene para ir a España. Entre paréntesis, no sabemos si es la España actual, quizás una zona por ahí. Y todos los saludos que hemos leído, no sé cuando lo estamos leyendo, alguno dirá, pero ¿para qué leemos todas estas personas que vivieron hace 2000 años y no tienen relación conmigo? Mira, si en tu casa, cuando lees la Biblia, llegas a Romanos o llegas también a otro libro de la Biblia donde hay muchos nombres, muchos saludos y muchos planes, y piensas, bueno, esto no es para mí, esto está de relleno, te estás equivocando. La Biblia dice, toda palabra es inspirada por Dios y útil. Y esto que hemos leído, que muchas personas se saltean, es sumamente útil. Y vamos a darlo en esta mañana. Y vamos a sacar esa utilidad para que también nosotros la próxima vez que leamos pasajes similares podamos sacar esa utilidad. Yo sé que algunos están por primera vez hoy, pero venimos siguiendo una serie y yo tengo que hacer una recapitulación un poco de la serie que estamos dando de Romanos, donde a la iglesia quiero que le queden claro 3 cosas fundamentales que ya hemos visto. Que el apóstol Pablo, al final de la carta de los Romanos, después de hablar de la justificación por la fe, después de hablar de la doctrina de la salvación, él se ocupa de hacer foco en la iglesia, en Roma, y hay 3 cosas. Una la vimos hace 3 domingos atrás, que tenemos que llevar los unos de los otros nuestras ¿qué? Nuestras cargas. O sea, Dios pone a una persona que salva en una iglesia para ayudar a otros. No solamente la ayuda al pastor, no solamente la ayuda a los líderes, sino que la palabra de Dios que hemos predicado pueda, como miembro de la iglesia, hacerte pensar esto. Estás para ayudar a otros. A los nuevos que comienzan, a los hermanos que ya están hace tiempo, a todos aquellos que conoces, que están aquí y que van a necesitar en algún momento una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una ayuda, una visita. Podés hacer un trabajo material incluso para ayudar a la persona, pero siempre con fines espirituales. Eso lo vimos hace unos 3 domingos atrás. Y después cuando predicamos hace poco sobre la iglesia autosustentable, también vimos un segundo aspecto de esto. Diciendo, no solamente podés ayudar a otros, ¿qué debes hacer? Exhortar a otros. Pero esa parte no me gusta, no. El Señor nos ha mostrado en su palabra que tenemos la responsabilidad de corregir los pecados unos a otros con humildad, con amor y con la palabra del Señor. Esto es una iglesia así, como lo plantea la Biblia, ayudándose unos a otros, exhortándose unos a otros, y ahora viene lo tercero que vemos hoy. Predicando el evangelio todos juntos como si fuera una red. Cuando yo hablo de red, quizás ustedes están pensando en redes sociales, en redes de internet. No. Estamos hablando de redes antiguas. Estamos hablando de que, hoy también hay redes de pesca, pero estamos hablando de ese tipo de redes. De las redes, imagínense, de Pedro, cuando no era apóstol, que estaba pescando ahí en el mar de Galilea. Juan y Jacobo también con las redes. Esas redes que en un momento encerraron tal cantidad de peces por la palabra de Cristo que no la podían sacar del barco. ¿Sí? También algunos se preguntarán, ¿pescaban con anzuelo? Sí, pescaban con anzuelo. Una vez el Señor tenía que pagar un impuesto e hizo un milagro. Tiraron un anzuelo, sacaron un pez, abrieron el pez y tenía el impuesto de las monedas adentro para pagar ese impuesto. Se lo había hecho Pedro, ¿no? Por mandato del Señor. Como ilustración quería mostrarle esto. Hoy vamos a hablar de las redes del Evangelio. Lo hemos leído, pasa que no nos hemos dado cuenta que allí hay una red del Evangelio. Voy a poner 2 ejemplos. El ejemplo más claro es, mucha gente de aquí le gusta pescar,
le gusta ir con una caña, le gusta tirar el anzuelo, sentir cuando he pescado hace mucho, no me dedico a eso, ni soy muy aficionado, pero recuerdo cierta emoción cuando era más chico de lo que sentís tirar y sacar un pez. Y si ese es muy grande, hoy se sacan fotos y dicen he logrado un pez. Pero en la pesca comercial no puede andar así, pero realmente se pesca, ustedes saben, aquellos que se dedican a vivir de eso con redes. ¿Por qué? No es tan emocionante, ¿sí? Pero las redes encierran gran cantidad de peces. Y tenemos que ver el Evangelio de esta forma, ¿no? Como una persona, el pastor va a pescar y trae a alguien al Señor Jesucristo, predicándole, pero no pasa la mayoría de las veces así. La mayoría de las veces pasa que una persona es hablada, invitada, exhortada, predicada, podemos decir, por una red de personas, por muchas personas. Podrá, ustedes saben, y siempre nos quedamos con esas anécdotas, cuando una persona le predica a otra exclusivamente, por ejemplo, Felipe y el etíope, en el libro de Hechos, o recordando la conversión de famosos predicadores como Charles Spurgeon, que le predicó un pastor, y nos quedamos con decir que una persona le predica a una persona. Pasa, sucede muchas veces, pero la mayoría de las veces se pesca con redes, no con anzuelos. Por lo general, las personas, incluso muchos de los que están aquí, han venido por la intermediación de varias personas. Y cuando un hermano, una persona, te habla después de la reunión, te pregunta acerca de tu estado espiritual, te habla acerca de Cristo, ahí Dios está utilizando esa persona también para hablar de Cristo a las personas que vienen. Sea quien te haya invitado, sea que hayas venido por simplemente porque viste esto en internet y quisiste venir a la iglesia, pero Dios es el que usa la red. Y la red se compone por muchas personas. ¿Vieron todos esos saludos que vimos hace un momento? Imagínate cómo es una red, una cuadriculada, ¿no es cierto? Una red de pesca, ¿no? Cada nudito, ¿no es cierto? Que lo hacían antes, ahora lo hacen un poco industrial a las redes, pero cuando los apóstoles, recuerdan, antes de ser apóstoles, que estaban remendando las redes a la orilla del mar de Galilea porque tenía agujeros la red y vos podés atrapar muchos peces, pero si tiene un agujero, se te van. Por lo tanto, la red tiene que estar bien armada, no tiene que tener agujeros. Y para la predicación del Evangelio, cada iglesia local tiene que ser una red. ¿Se entiende? No tiene que ser el anzuelo de un par de personas que saben pescar, sino que cada uno que ha sido salvado por Cristo, es miembro de la iglesia, es dentro de esa malla, dentro de esa red, es una parte importante. Y si no está, y si la red tiene deficiencias en la membresía, la red está agujereada y no pesca efectivamente. Por lo tanto, estas predicaciones de la palabra de Dios es para que esta red sea firme. Pero también vamos a hablar del Evangelio, porque hay personas nuevas y quiero explayarme un poco más. Tenía un segundo ejemplo, un poco más desestructurado el mensaje de hoy, no es tan doctrinal como podrán ver, así se presta, pero tenía un ejemplo para mostrarles, no lo he creado yo, este ejemplo es de la vida real, es de un libro que una vez hicimos un estudio bíblico que se llama La Evangelización del Ministerio de Nueve Marcas, está en la página 100. Le he cambiado los nombres porque tiene nombres ingleses y sería medio chocante para nosotros por ahí pronunciarlo y escucharlo, pero les cuento una historia para que ustedes vean que esto es una ilustración, no es para desviar el mensaje, sino que es para afianzar el mensaje, una ilustración de qué realmente pasó con una persona en esto de una pesca con red. ¿Sí? Porque yo podría contarle una historia de alguien que le habló a una persona y se convirtió a Cristo, y simplemente, pero esto no es, esto es diferente. Y lo resumo porque también en el libro son como 3 páginas. La persona se llama Carmen, en su momento tenía 16 años, había viajado a Estados Unidos, ella era de Brasil, ¿sí? Y había ido a una ciudad llamada Portland, ¿sí? Y ahí se encontró con un matrimonio en una iglesia donde la recibieron, matrimonio mayor, la recibieron en sus casas como una estudiante de intercambio,
pero la llevaron a la iglesia. Una iglesia que, según dice el libro, estaba centrada en el Evangelio. Entonces, María y Juan, que reciben a Carmen en su hogar, que viene de Brasil, 16 años, estudia un par de años, ¿sí? Y la invitaron a la iglesia, fue a escuchar, y seguramente decía ahí que en las conversaciones en su casa, en la mesa, le decía, ¿qué te pareció el mensaje del Evangelio? ¿Qué estás aprendiendo de la Biblia? Y esta chica no mostró interés, ¿sí? Estuvo ahí, no sabemos cómo, no dice la Biblia, no dice el libro por qué era un estudiante de intercambio, si era pariente de ellos, pero estuvo ahí por un tiempo en la casa, yendo quizás por un compromiso, siendo un país, digamos, que no era de ella, Estados Unidos, yendo por un compromiso los domingos a la iglesia, pero no estaba interesada en el Evangelio. Esta chica regresa a Brasil, sigue estudiando, se recibe de azafata, va a una compañía aérea, dice la marca de la aerolínea, yo no la daría, pero una importante, que tenía que ver con nuestra selección de fútbol. Y esta persona termina extrañamente, o sea, de un lugar a otro, en Dubái. ¿Conocen por el Mundial dónde queda eso? Entonces este matrimonio estaba preocupado, pero ¿qué hizo este matrimonio por la chica durante todos esos años? Estuvo orando. Estuvo orando por muchos años. Yo no sé si alguna vez hicieron ustedes eso. Es decir, le hablaron a una persona y la persona desapareció de su vida y dice, nunca más la voy a ver. Y ustedes siguieron orando por esta persona. Y encontraron este matrimonio de Juan y María, una persona que iba a ir a Dubái, ¿sí? Y decía, cuando vayas, ahí sabemos, porque nos escribió, que está una persona que estuvo en nuestra casa escuchando el Evangelio, pero que ahora no está interesada. Andá y visitala. A todo esto le mandaron un mensaje a esta chica Carmen y sin que la visiten se fue a la iglesia. Cayó un domingo a la iglesia. Y como en esos países, vienen de todos los países, una tal Getty de Filipinas le dio una calurosa bienvenida y después otra mujer llamada Canta de la India le regaló unos libros que le hablaban del Evangelio, le hicieron sentar en el culto y estuvo participando de los cultos hasta que llegó esta amiga del matrimonio de Estados Unidos y le voy a hablar a esta chica, pero esta chica ya, Carmen, había sido hablada por muchas personas de la iglesia, las que le dieron la recepción. Entonces, cuando le invita a tomar un café, esta Carmen hace lo siguiente, dice la siguiente pregunta. Esto fue una historia real, le digo. Dice Carmen a Ana, ¿no? Que es la persona que está enviada a predicarle en Dubái. Quiero ser miembro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagar por la membresía? Entonces Ana se sonrió y dijo, no tienes que pagar. Pero lo que nosotros buscamos es que las personas entiendan qué es el Evangelio. Y vas a ser miembro de la iglesia cuando realmente puedas creer. Entonces acá yo me detengo. Pero para cerrar esta parte, ¿sí? A esta mujer Carmen se le predicó el Evangelio. Esta mujer Carmen creyó en Jesucristo como su Salvador. Y la conclusión es esta. Múltiples continentes, un par de iglesias, varias ciudades, oración detrás, muchos idiomas, numerosas etnias, diversas personalidades, años orando, una comunicación oral y escrita, cartas, un par de comidas y un evangelio. El evangelio fue lo que Dios utilizó como red para traer a Carmen a los pies de su Hijo Jesucristo. Quisiera detenerme en la pregunta que hizo esta mujer Carmen. Quiero ser miembro de una iglesia. Esta respuesta la pueden dar en otros lugares de una manera bastante antibíblica, podemos decir. Y mucha gente piensa que unirse a una iglesia es venir. Pueden pensar dos cosas o tres cosas. Esta persona pensaba, ¿dónde tengo que pagar? ¿Me dan un carnet de la iglesia local? ¿Me darán un carnet de la ICBR? ¿Tengo que pagar una cuota? No se trata de eso. Y algunos piensan diciendo, bueno, si yo me involucro, ¿vieron cómo hay un sistema para sumar puntos, sumar millas? Y voy sumando millas, vengo a la iglesia, asisto,
me muestro amable con todo, voy sumando millas y en algún momento el pastor va a decir, tengo tantas, 3.000 millas, me van a hacer miembro de la iglesia. No, tampoco se trata de eso, no es un programa de millas la iglesia, no es un club, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y para recibirte la membresía no hay grandes secretos, pero tampoco podemos decir es algo así nomás. Es tener seguridad que la persona entiende el Evangelio. Les pregunto aquí, los que vienen quizás por primera vez, ¿entendés lo que es el Evangelio realmente? Yo creo en Jesús, sí, todavía no entendés el Evangelio. Yo creo en Dios, sí, está muy bien, hay que creer en Dios, hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo, pero aún todavía no es el Evangelio. Yo creo que Dios creó al mundo. Bien, Dios es el creador, haces muy bien en creer, todavía no es el Evangelio. Creo que soy pecador. Creo que estoy apartado de Dios. Mejor respuesta, pero aún falta para conectar el Evangelio. El Evangelio no solamente reconocer quién es Dios, que por ahí se empieza. El Evangelio es saber que Dios creó un mundo perfecto y que en poco tiempo el hombre lo arruinó por desobedecer a Dios por su pecado. Y a partir de esa desobediencia, vos y yo somos pecadores de nacimiento. Y Dios lo sabe. ¿Y Dios qué hizo? ¿Y qué ofrece? Para pecadores que están perdidos, para pecadores que están condenados a la muerte, porque Él dijo, el hombre que me desobedece morirá, porque se aparta de la fuente de poder que soy yo, dice Dios, se desconecta de mí, se vuelve un enemigo, vive su vida, pero tiene que ser reconciliado. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para reconciliar a pecadores. Dios envió a su Hijo Jesucristo que tomó humanidad, siendo Él Dios perfecto, y fue fiel en su humanidad, no pecó, fue a la cruz del Calvario a morir por los culpables que debían morir. O sea, todos aquellos que dicen, yo debía morir, pero creo ahora que Jesucristo murió en mi lugar. Cuando una persona empieza a pensar así, empieza a sentir así, es porque Dios hizo una obra en su corazón. Cuando mira a Jesucristo y dice, ahí está la fuente de mi salvación. Ahí está el sustituto que murió en mi lugar. Ahí está, como dice la Biblia, el Cordero de Dios que derramó su sangre por mí. Cuando la persona dice y se mira a sí misma, veo mis pecados, veo que no podré ir nunca a Dios, pero creo que Jesús me limpia de esos pecados, me perdona. Es cuando todo eso que está ocurriendo en el corazón de la persona es transformada, es una persona nueva. Por lo tanto, yo quiero ser claro que tenés que examinar esto. Si sos una persona religiosa o nacida de nuevo. El religioso va a venir por temporadas. El religioso dice que cree en ciertas cosas, aunque no está seguro. Le preguntás qué va a ser su vida después de la muerte y no sé bien, Dios me aceptará. Hay que pasar de la fase del conocimiento así general que tienen las personas a realmente derramar tu vida ante Cristo, humillarte, reconocer tus pecados y decir, creo, Señor, en ti. Hoy hemos cantado, Señor, mi Cristo. La palabra Señor es muy pesada. Cristo me salva, pero es mi Señor, es mi todo. No tengo nada fuera de Él. Las personas que aún siguen amando sus vidas, que aún quieren hacer obras para Dios, que aún quieren comprar la salvación, que quieren llevar una vida religiosa de suma de puntos, van a ser rechazadas en el juicio final. Solamente el que cree y puso su confianza en Cristo, y eso se manifiesta en una vida transformada. Esta Carmen creyó, su vida fue transformada, y después entendió la pregunta que hizo. Para ser miembro, no es de voluntad de hombre, como le dijo Jesús a Nicodemo, es voluntad de Dios, que la persona cree en Jesucristo, nace de nuevo, tiene un nuevo corazón, nuevo afecto por Dios. Y nosotros humildemente como hombres en una iglesia local tenemos que ver eso. Tenemos que estar observando por lo menos un cierto tiempo, meses, un año, para decir esta persona ama al Señor, sigue al Señor, camina con Cristo. Entonces es una
una persona salvada. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, el Evangelio es la buena noticia de que Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por pecadores que no tenían esperanza, pero que estos pecadores, cuando ponen fe en Cristo y se arrepienten de sus pecados, ¿sí?, encuentran en Cristo justificación, salvación y vida eterna. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es un concepto que queda en la mente, sino algo que transforma tu vida y la hace notoria. Pensar, ¿tuve esta transformación? ¿He tenido este cambio? He oído a Dios de oídas, pero mis ojos espirituales, mi corazón, ha visto a Él en su palabra, ha comprendido lo que es la cruz, lo que hizo Jesús ahí, por qué murió, resucitó y hoy está a la diestra de Dios. Que el Señor nos siga hablando en esta mañana. En el pasaje yo lo voy a resumir porque es bastante largo. Vamos a ver la primera parte de los planes de Dios son mejores. Esta es la primera parte del capítulo 15, del versículo 22 al 33. Yo simplemente le quiero nombrar unos planes que tenía Pablo. Quizás nosotros tenemos planes de predicarle a alguien, tenemos planes de hacer muchas cosas, pero los planes de Dios siempre son mejores. Cuando no te salga un plan y que era bueno, decís, Señor, era bueno el plan, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no lo permitiste? No te preocupes. El que ve más alto que nuestros caminos tiene planes mejores. En el versículo 22 y 23 del capítulo 15, él dice, he tratado de ir muchas veces a ustedes, a los romanos. He tratado de visitarlos, pero he sido impedido. Imagínense que lo único que le pudo hacer llegar es la carta. Ahora uno se pregunta, ¿pero no era bueno que Pablo visitara Roma? ¿No era bueno que estuviera con esta iglesia, que en vez de escribirle estuviera cara a cara? Sí. Obviamente no había un avión que podía tomarse y estar en una hora, pero él quería, y dice, y no he podido. Y Dios sabía eso, y Dios estaba detrás de todo eso. Ahora, el apóstol Pablo, porque no visitó Roma, no se quedó en su casa, sino que estaba predicando en otro lugar. Pero fíjate cómo un fracaso que parecería ser, no lo dice Pablo que era así, pero cuando no se te da algo, y a mí me ha pasado muchas veces de tener intenciones espirituales de visitar tal lugar, tal persona, y no pude. Y Dios sabía que quería hacerlo. Entonces tenemos que aprender a no desanimarnos por eso. Porque muchas veces Dios tiene, mejor dicho, siempre, es sus planes los que están por encima de los míos. Yo puedo hacer buenos planes, pero los planes de Dios, sus caminos, como también dice la Escritura, son perfectos. Las mías intenciones, mis buenas intenciones son aceptables delante de Dios, pero si confío realmente en Él, en que Él puede hacer y lograr, obviamente, lo que yo no puedo hacerlo. Él quería ir a Roma, pero Dios dijo, no. Y fíjense, versículos 24 y 28, nombra a este país, España. No sabemos, no creo que sea exactamente la península ibérica ubicada hoy como lo conocemos, ahí al costado de Portugal, debajo de Francia y a la orilla del mar Mediterráneo. Podría haber sido una zona así media difusa. Pero claro, ustedes recordarán el mapa que está Roma, está Italia, ¿no? Roma, la capital, y más allá sería España. O sea, tenía que navegar el apóstol Pablo mucho tiempo por el mar Mediterráneo, a lo que él llamaba España. La cuestión es que no tenemos ningún registro en la Escritura de que haya llegado. Tampoco hay registros certeros en literatura extrabíblica de que él haya llegado a España. Pero yo no sé cómo lo habrán tomado los romanos, pero dice, cuando vaya a España pasaré por vosotros. O sea, de paso. Todos quisiéramos que nos visiten a nosotros, ¿no? No, que si, no, hermano, voy a ir a la casa de fulano, pero antes paso por la tuya. Ah, pero la prioridad la tiene. Bueno, no sabemos por qué quería ir a España. Yo supongo, ¿no?, que donde él decía, como el domingo pasado hemos leído, yo quiero predicar donde Cristo no haya sido anunciado antes, ¿sí? Entonces, España seguramente ningún apóstol había llegado y él iba a llegar.
y de paso iba a visitar Roma. ¿Saben qué? No sucedió lo de España. Sucedió lo de Roma, pero de una manera inesperada que ahora vamos a ver. En el versículo 31, en esto que el apóstol Pablo está diciendo de sus planes y demás, dice que oren por él para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. O sea, él iba a llevar una ofrenda con otras personas, iba a llevar una ofrenda a Jerusalén, donde la gente la estaba pasando mal porque estaban siendo perseguidos por causa de Cristo. Había un hambre en la ciudad también, estaba todo mal. Y las iglesias de los gentiles, o sea, los no judíos, juntaron una ofrenda. Y Pablo se comprometió a llevar esa ofrenda, ya que por los judíos vino el Mesías, Jesucristo, y habíamos sido, como dice Pablo también en los versículos, beneficiados en lo espiritual, nosotros vamos a beneficiarlo en lo material a los judíos. Pero sabía una cosa, que si él pisaba Jerusalén, alguna región ahí de Judea, la gente, los judíos le iban a enseñar, este es el que se nos escapó la otra vez. Este es el que hemos apedreado. Este es el que predica de Jesús el Mesías y va a destruir nuestra nación de Israel. Que ni bien pise nuestra nación, lo agarramos y lo matamos. Por eso la oración de Pablo decía, cuando oren que los rebeldes de Judea no me causen ningún problema. Pero ¿saben qué? Tuvo problemas. No lo mataron, pero el alboroto que se armó fue tal, que tuvieron que venir los romanos a decir, no maten a este hombre, un ciudadano. Pablo dijo, yo soy ciudadano romano, y capaz que lo iban a dejar como a Jesús, que se encarguen los judíos y lo iban a matar. Entonces Pablo dijo desde el fondo, apelo a César. Una frase no mágica, pero una frase del imperio. Era ciudadano romano, era judío de nacimiento, ciudadano romano, pero si vos decías apelo a César irás, le dijo una autoridad judía, libro de Hechos. Entonces Pablo va a Roma, y yo ahora les cuento en la palabra de Dios cómo llegó a Roma. Él pensaba, voy a Jerusalén, no quiero tener problemas, tuvo problemas. Empezó una travesía preso. Voy a predicar a España, no fue a predicar a España. Voy a llegar bien a Roma y los voy a pasar a saludar y después voy a seguir. Llegó a Roma. Llegó en estas condiciones. Hechos, capítulo 28, versículo 13 al 16. Entre paréntesis, esto que leo es después de un naufragio. Un naufragio que se rompió el barco donde iba Pablo, donde quedaron todos agarrando de tablitas y cayeron en una isla llamada Malta, o Melita, se llamaba antes Malta, y ahí predicaron el evangelio. Dios tenía que hacerlo pasar de paso por una isla que nunca pasarían si no hubieran naufragado. Y después que naufragaron y se suben a otro barco, dice Hechos 28:13, de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y un día después comenzó a soplar el viento del sur y llegamos al día siguiente a Potolo, y donde encontramos a algunos hermanos que nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días, otra parada. Y fíjense, y luego llegamos a Roma. Miren esta foto, de donde oyendo de nosotros los hermanos, lo de la carta a los romanos, ¿sí? Donde oyeron de nosotros los hermanos, nos salieron a recibir hasta el foro de Apio, una primer ciudad. Un comercio, una plaza de intercambio comercial, pero todos los hermanos parados allí, imagínense. Y siguió avanzando hacia Roma, porque creo que quedaba como a 40 kilómetros, y las 3 tabernas, otro lugar donde había otro grupo de hermanos esperando, saludando a Pablo, que iba así, iba preso, ¿sí? Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, mas a Pablo le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiara. Y después, no la vamos a leer ahora, pero estuvo 2 años en una cárcel de alquiler. ¿Cómo fue el encuentro con Roma? Está diciendo, yo iré a verlos. Vienen en un barco, llegan a un puerto y empieza una comitiva de soldados con Pablo preso. Van ahí al foro de Apio.
no sé cuántos hermanos, porque acá no dice algunos hermanos, dice los hermanos, un artículo definido que todos los que estaban en la zona, porque seguramente había iglesia en Roma y había iglesias alrededores, pero había todos los hermanos. Y no sé si Pablo pudo bajar y abrazar a los hermanos tanto tiempo, sino que los veía todos ahí en la colina medio, en un lugar alto, y él pasaba y todos los hermanos, algunos llorando, diciendo no queríamos verlo así, no queríamos verlo en esta condición, pero Pablo se alegraba y quizás los saludaba. Una segunda comitiva en las 3 tabernas, que esto es un camino que lleva hacia Roma que se llama la Vía Apia. Ahí también otro grupo de hermanos, otra iglesia, ¿sí? También saludando a Pablo. ¿Y cuál era el plan de él? Era entrar por la puerta, saludar a los hermanos, comer una comida quizás, subir al púlpito o lo que tuvieran en la iglesia en Roma y predicar. Pero ¿cómo fue su llegada? Saludando, preso, a una casa, prisión domiciliaria, como llaman hoy, por 2 años, y solamente podían venir algunos a visitarlo. Pero ¿no era mejor plan el de Pablo que el de Dios? Dirá el corazón incrédulo, ¿verdad? ¿No era mejor un recibimiento de la iglesia? Viene el apóstol Pablo que nos escribió la carta hace tiempo, por lo menos 2 o 3 años creo que pasaron, ¿sí? Y ahora viene y lo recibimos y el plan de Dios era otro. Y mejor. Uno dice, ¿en qué puede haber mejor de que una persona esté privada del Evangelio? La persona está privada. Él es el embajador en cadenas, pero el Evangelio no está preso. Todas esas personas que estaban en el foro de Apia y las 3 tabernas, todas esas personas que hacían como un muro humano de personas allí, esa era una red del Evangelio que se había formado por la predicación del Evangelio, por la carta a los romanos, que nosotros estamos llegando al fin de estudiarlas. Ojalá eso te haya provocado algo también así, similar en nosotros. En esa casa, en esa prisión domiciliaria, uno de los días llamaron a Pablo, aproximadamente entre el 70 y el 68 después de Cristo, aproximadamente. Si estaba Nerón en la ciudad, no se sabe. Si fueron solamente unos soldados, pero ya estaba algo escrito. Estaba algo que le decían, el prisionero Pablo, Saulo de Tarso, traído desde Jerusalén, que le costó bastante al Imperio Romano traerlo desde allá porque apeló a César, que al parecer tiene relación con los cristianos que el emperador, nuestro emperador, dirían los romanos, está persiguiendo. Firmamos que tal día de la semana, tal fecha, tenemos que ejecutarlo. Y así pasó. Él estuvo dando instrucciones, predicando. Soldados se convirtieron. Y llega el día en que sale fuera, lo llevan a un lugar, pone su cabeza, baja la espada y ahí parece ser el fin. Pero el fin del apóstol Pablo es el comienzo del apóstol Pablo en la presencia de Dios. Y él está esperando la resurrección, como tantos creyentes y mártires a través del tiempo han muerto. No sé si vieron la película. Hay una película del apóstol Pablo. Las películas por ahí no dicen lo que la Biblia dice, no son correctas, pero yo debí hacer la última parte. Y también, cuando él estaba siendo llevado a la muerte, estaba ahí la iglesia, la red. Murió el anzuelo principal, podemos decir, a los gentiles. El Señor los llevó a su presencia, pero la red quedó. Todos los apóstoles fueron muriendo sistemáticamente. Los 12, recuerdan que Judas traicionó, eligieron uno más para suplantarlo, salieron a predicar en muchas partes de Judea y Pablo recorrió casi todo el mundo habitado, conocido en aquel tiempo. Pero todos los apóstoles, inclusive Pablo, dieron sus vidas. Pero la red quedó. Y la red sigue estando en el mundo. Es la iglesia del Señor. Y ahora, muy brevemente, quiero mencionar esta red. Vieron qué feo. También esta no es una iglesia grande, nos podemos conocer por nombre. Y espero que todos aprendan los nombres de todos.
Pero me decía una persona, qué feo cuando vos vas a un lugar y sos siempre nuevo. Vas a una iglesia y nunca te saludan, no saben tu nombre, el pastor ni te conoce, ni te registra, nunca va a tomar un café con vos, nunca te cita a la casa, nunca le interesa tu vida. ¿Sí? Qué feo cuando esto, pero el apóstol Pablo, fíjense la memoria. Yo no sé si no tengo esa memoria. Imagínense que él es la memoria en una de las iglesias, en una de todas las cartas que él había escrito. Romanos 16:1. Os encomiendo a nuestra hermana Febe, la cual está al servicio de la iglesia que está en Cencrea. Tato, antes decía diaconisa. La palabra griega es servidora. No creemos que sea un oficial de la iglesia, pero esta hermana que servía en una iglesia en Cencrea es la que lleva la carta. Supuestamente es la que lleva la carta a los romanos, acompañado por otras personas, obviamente. Versículo 2 dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y Pablo dice, y a mí mismo. Nombra a Priscila y Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos fueron, huyeron de Roma. Pablo los encuentra en Corinto. Conocen al Señor, tejen carpa con Pablo, que era el oficio. Se ve que ahora vuelven a Roma, aún exponiendo sus vidas. Y dice que expusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, sino también todas las iglesias de los santos. 2 personas que pusieron el cuello, literalmente, como decimos, por el apóstol Pablo. A María, dice el 6, saludad a María. Dice, ¿cuántas Marías han trabajado? Pero esta dice, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 7, saludad a Andrónico y a Yunia, mis parientes y mis compañeros en la cautividad, los cuales son insignes entre los apóstoles. No son apóstoles, ¿sí? Yunia era una mujer. Son insignes entre los apóstoles y fueron personas que colaboraron. Apóstol quiere decir, en griego, enviado, así como diácono quiere decir ayuda o colaborador. No es, en este caso, tanto en Febe o en Junias, estamos hablando de esos oficios que el Señor ha dado en la antigüedad, apóstol y actualmente diácono, ¿sí? Saluda a Amplias, amado mío en el Señor, un saludo corto, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, a Estaquis, amado mío, a Apeles. Dice, probado en Cristo, lo habrán torturado, lo habrán llevado a prisión. Algo de las casas de Aristóbulo, Herodión, mi pariente, quizás de sangre, ¿no? Saludad a los de Narciso, los cuales están en el Señor. Menciona 2 hermanas, posiblemente mellizas, Trifena y Trifosa. Los padres ponían nombres parecidos cuando tenían mellizos, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. A Rufo, escogido en el Señor. A su madre y mía, como que fue tan el contacto que tuvo con esa familia que la llamaba mamá, a la mamá de Rufo. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos, al amante de la Escritura, Filólogo, y a Julia, y a Nereo, y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Y termina, saludaos los unos a los otros con besos santos. Os saludan las iglesias de Cristo. ¿Por qué la palabra de Dios te pone estos nombres que vos desconocés, yo desconozco? Algunos conocemos una historia, como en el caso solamente de Priscila y Aquila, pero el resto, para nosotros, son personas que no conocemos sus vidas, ¿sí? Pero hay una historia detrás de cada uno de ellos. Hay una historia que los romanos sabían. No nombró a todos, pero nombró a algunos, porque no podía nombrar a todos. Por lo tanto, hermanos, nos damos cuenta, para terminar, que el evangelio que el Señor ha planeado para su iglesia no la ha planeado con unas pocas personas. No lo ha planeado. La iglesia del Señor Jesucristo, según el Nuevo Testamento, tiene pastores, tiene diáconos, los cuales forman parte de un liderazgo, tiene maestros bíblicos, pero ellos predican la palabra públicamente, sí. Pero todos predicamos la palabra en lo personal. Todos deberíamos. Si hasta este momento que ya estamos cerrando la carta de los Romanos, yo quiero que puedas pensar esto. Entiendo ahora
que no eres miembro, yo me dirijo primeramente a los miembros de la iglesia, los que han pasado por ese proceso. Si en algún momento pensabas diciendo, bueno, pero yo qué parte tengo en este lugar, ya la Biblia te lo ha mostrado. Participás de la cena del Señor, proclamás a Cristo, examinás tu corazón, sos parte de esa red. Ninguno puede decir yo soy parte, porque le hace un agujero a la red. El Señor te puso, de ahí a que identifique más dones y demás, eso será motivo de estudio, pienso. Pero el Señor obra por medio de la iglesia local. ¿Sí? Por lo tanto, después de tantas exhortaciones y podemos decir, tanta vara que hemos recibido de Romanos, termina saludando Pablo y reconociendo el trabajo de muchos. Cuando algunos hermanos hacen alguna cosa para el Señor, yo le digo gracias, pero no tienen que esperar mis gracias. Lo hacen para el Señor. A veces me gusta recibir gracias, a mí también, pero tengo que recordar, ¿para quién hago esto? ¿Para quién invierto energías, mi pensamiento, mi corazón, mi mente, si no es para el Señor y para el servicio de los demás? El Señor te llama exactamente a lo mismo, miembro de la ICBR. Aquellos que han escuchado hoy parte del Evangelio, les quiero decir que ven de qué se trata la iglesia. A lo mejor venías con varias ideas raras, que yo sé que el mundo colabora en tener ideas raras de la iglesia, pero la iglesia es esto. Un grupo de personas, pecadores, pero salvados por Cristo Jesús, que ahora se ayudan unos a otros, se exhortan unos a otros y juntos predican el Evangelio. 3 exhortaciones finales. 1. Solo puedes integrarte a la red de pesca, ¿sí?, una vez que tú mismo has sido pescado, le digo a las personas nuevas. Es necesario ser convertido para evangelizar a otros. Es decir, la pertenencia a la membresía no te la da la iglesia en sí, te la da el Señor. Cuando te arrepentiste de tus pecados y creíste en Jesucristo. Punto 2. Creyente, ten en cuenta como creyente que ya formas parte activa de esta red. No pienses que estás de relleno en la iglesia. Dios tiende esta red para capturar peces, podemos decir, para evangelizar a otros, como Dios tiene muchísimas iglesias alrededor del mundo y otras en esta ciudad y otras en otra provincia, que el Señor está tirando sus redes del Evangelio, pero lo hace a través de su iglesia local. Tercero y último, y esto es un aliento, no siempre presenciarás la conversión inmediata de aquellos a quienes evangelizas. Quizás seas un eslabón en la red cuyo resultado conocerás en el futuro, aquí en la tierra, o directamente en el cielo. Que el Señor, hermanos, los ayude a predicar de Jesucristo, a tender esta red y que sin esperar los resultados ya visibles en el momento, confiemos que la palabra del Señor y la semilla de la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Que Dios nos bendiga.